Hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Vamos a orar en esta tarde para dar gracias a nuestro Dios y comenzar a comer el pan de vida. Le pedimos su santa bendición a nuestro Señor Jesús para que Él esté con nosotros, nuestro divino Maestro, y Él nos enseñe. Amén. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia humildemente en esta tarde para agradecerte, Señor Jesús, que nos tienes con vida, para darte gracias, mi Padre, por tu misericordia, porque tú amas a toda la humanidad, Señor Jesús, amas a todos tus hijos. Mira, mi Padre, esperamos tu santa bendición, con el perdón de pecados hacia todos, Señor Jesús. Todos necesitamos de ti, sabiendo que eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Te rogamos, borre nuestras rebeliones, quite nuestros pecados. Entonces, ayudándonos, mi Padre Celestial, a estar en el Espíritu en este momento delante de ti y siempre, Señor Jesús, para recibir tu pan de vida que tú nos quieres dar, Señor Jesús. Esperamos tu santa bendición con tu palabra bendita. Danos entendimiento, sabiduría, la revelación, ilumínanos en el conocimiento para saber de ti, Señor Jesucristo. Esperamos que esto sea hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú seas siempre honrado por siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. En tu santo nombre empezamos, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ver las Sagradas Escrituras en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Reconocemos, hermanos, que nosotros deben habitar dos hombres, pero vamos a analizar cómo está. Es maravilloso saber, hermanos, que nosotros somos el hombre hecho, formado por Dios. Vamos a leer Génesis 2:7. Solamente ese versículo, si lo tenemos, lo vamos a leer, hermanos. Ustedes lo siguen con su mirada y yo lo leo. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Amén. Su bendición pedimos al Señor en su palabra, en revelación. Tomamos asiento. Hermanos, y sabemos que nuestro Señor, Padre Jehová de los ejércitos, formó al ser humano del polvo de la tierra. Le plació tomar la carne en la tierra, hermanos, para Él. Pero qué hermoso es saber que nuestro Padre hizo criaturas perfectas, tanto varones como doncellas, como mujeres, hermanos. También sabemos que la obra es perfecta de nuestro Dios. Pero nuestro Dios, hermanos, a ese hombre, cuando lo manda a la tierra, nos damos cuenta, hermanos, que nacemos en la tierra, es como una persona, como una plantita, hermanos, que nace, es como vegetal, hermanos. La comparación no es mala porque todo lo hizo el Señor, pero el hombre, hermanos, cuando nacemos, mamá y papá empiezan a enseñarnos, aún a hablar, aún a conocer. Nos enseñan, hermanos, las cosas porque venimos, no sabemos, al menos a mover la boca para decir palabra, hermanos. Ahí nos damos cuenta cómo empezamos a llegar a la tierra, como un despertar, hermanos, donde la gente estamos aprendiendo a hablar, a conocer. Por eso de la edad de 3 años o 4 años, ya los papás empiezan a ver a sus hijos, a dónde los van a colocar para que se empiecen a preparar. Empiezan a despertarle su mente, su cerebro. Solamente somos seres pensantes, pero tenemos que ser enseñados, ¿verdad? Esa persona, hermanos, solamente hay que enseñarla y así crece. Ya crece conociendo muchas cosas del mundo, conociendo ciencia. Esa persona crece, hermanos, y ampliando su conocimiento en muchas cosas según la profesión, hermanos, o cada profesor que le toque de enseñanza según su vocación, es lo que va aprendiendo, ¿verdad? Pero ese hombre, hermanos, sabemos que es hechura de Dios porque es un hombre terrenal, de la tierra. Un hombre que es guiado conforme el mundo, hermanos. De nada espiritual, porque llegó a la tierra sin conocer nada. Por eso si los papás, hermanos, son creyentes, le van a inculcar a esa criatura que hay un Dios. Cuando el papá es ateo, no le inculca y el niño crece así, ¿verdad? Pero, hermanos, es maravilloso saber que se nos habló de las buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas? Son las buenas nuevas noticias de que Cristo llegó a la tierra. Esas buenas nuevas, hermanos, es de que el Señor llegó del cielo, un ser poderoso
que vino a vencer al pecado, a vencer a la muerte, a vencer al diablo, hermanos, y tomó la vida eterna. Pero, hermanos, de eso no lo sabemos y no se nos dice. Por eso somos enviados a predicar las buenas nuevas. A ese hombre terrenal, a ese hombre carnal, es necesario que se transforme a hombre espiritual. Amén. Analizamos, hermanos, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 47. Lo vamos a hacer rápidamente, hermanos. Capítulo 15, versículo 47, en donde nuestro Padre, hermanos, nos amplía el entendimiento para saber cómo están las cosas en el hombre, ¿verdad, hermanos? Y así de esa manera ampliamos el conocimiento y sabemos de nuestro Creador. Amén. Dice el versículo 47, lo sigue con su mirada. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Los terrenos somos nosotros. Amén. Analizamos San Juan 1:31. En esos capítulos, hermanos, el Señor Jesús nos enseña que nosotros ampliemos el conocimiento, en lo cual quiere que nosotros estemos prestos para entender más y más la bendita palabra de Dios, lo cual nos prepara para que nosotros sigamos sus pisadas. Amén, hermanos. Y vemos aquí esto tan importante, cómo puede que el Señor Jesús, en el capítulo 1:31, cómo fue nuestro Padre, qué es lo que hizo, ¿verdad? 3. Dijimos a Juan 3:1-31. Amén. Dice, el que de arriba viene, sobre todos es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla, el que viene del cielo, sobre todos es. Cosas terrenas, del hombre terrenal, habla lo terreno porque es en donde está en la tierra, ¿verdad? Pero el que de arriba viene es sobre todos, que se llama Jesús, y es el hombre espiritual. Pero el plan de él es cambiarnos de hombre carnal a hombre espiritual. Amén. Analizamos qué dice el Señor en San Juan 3:6. Ahí en San Juan 3:6, hermanos, está escrito lo que dice nuestro Padre. Lo vamos a analizar. Lo sigan con su mirada. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hermanos, somos nacidos en la carne de nuestros padres, somos carne solamente. Espiritual no somos. Por cuanto nosotros, hermanos, estamos conscientes de que no nacemos en el espíritu si no buscamos al Señor del cielo. Amén. San Juan 1:31. Conscientes estamos en lo que leemos, hermanos, dice nuestro Padre. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, porque eso vine yo bautizando con agua. Sabemos, hermanos, que el Señor vino primero a sacarlo de ese hombre carnal, ese hombre terrenal, y lo pasa al hombre espiritual bautizándolo. De esa manera lo lava y lo pasa a hombre espiritual, por cuanto ya se tiene conciencia, cuando se bautiza ya tiene conciencia, ¿verdad? Bueno, analizamos, hermanos, que el Señor dice en San Juan 1:13. Dice nuestro Señor, si los tenemos ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? ¿Cómo nos hemos hecho hijos de Dios? ¿Cómo nos saca del hombre carnal? Engendrándonos con la palabra, para que nazca el otro hombre, para que nazca ese hombre espiritual. Por eso dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios, ¿verdad? Y por ese motivo, hermanos, se nos da el Señor, nos da esa potestad en el 1:12 de San Juan. Lo seguimos con la mirada. Mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La potestad, por cuanto lo recibimos, por cuanto lo aceptamos, que nos saque del hombre carnal, del hombre terrenal, nos mete al hombre espiritual, hermanos, y nos somos nombrados hijos de Dios. La potestad de ser hechos sus hijos, por cuanto aceptamos al Señor Jesús
que cambie nuestra vida, que nos haga el hombre espiritual y somos llamados hijos de Dios, somos engendrados de esa manera, ¿verdad? Caminamos con Cristo, hermanos, y nos damos cuenta que la palabra de Dios la dejó escrita para nosotros. Analizamos 1 Corintios 2:14. Todo dejó escrito para nosotros, hermanos, a que nosotros hagamos conciencia y nos damos cuenta que el Señor solo quiere salvarnos, quiere estar con nosotros, quiere salvarnos, quiere que entiendamos que solo somos para Él, ¿verdad? Vimos San Juan. 1 Corintios. Perdón. 1 Corintios. 2:14. Sabemos que son los 14. En esa página dejó el Señor escrito. Mas el hombre animal o natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Cuando no somos el hombre natural o hombre animal, no nos interesan las cosas de Dios. Son locuras. Digo, estás loco, ¿cómo quieres que yo cambie a otro hombre? Pero estamos conscientes, hermanos, que nosotros primeramente debemos hacer conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos portándonos delante de Dios? Tenemos que examinarnos espiritualmente cómo estamos viviendo delante de Dios para pasar a ser el hombre espiritual. Ese hombre espiritual lo quiere formar el Señor a través de la palabra que recibamos, nos forma esa nueva criatura, ese nuevo hombre. El hombre en la carne, hermanos, sabemos que vive para sí. El Padre, cuando llegamos a la tierra, el Padre solamente o la Madre nos enseñan a portarnos bien, cosas materiales, a sentarnos bien, pura educación carnal. Pero el Señor Jesús nos trae con educación espiritual. El hombre espiritual nos da educación espiritual. Él nos enseña a orar, a buscar a Dios, nos enseña a perdonar, nos lleva a que nosotros vivamos cosas espirituales por cuanto nos ha pasado al hombre espiritual, el cual fue engendrado con la palabra de Dios para pasar al hombre espiritual. Pero siendo nosotros enseñados por Cristo, tenemos que analizar que en el capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, 44, lo tenemos. Vamos a buscarlo, hermanos, para poderlo leer como dice nuestro Señor. Amén. 15:44. Dice el Señor Jesús en su bendita palabra, dejó para nosotros, dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará en espíritu, el cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por eso dice, se siembra en cuerpo animal. Porque cuando conocemos a Cristo, no vamos nada espirituales, hermanos. Llegamos a ese hombre carnal, llegamos a ese hombre que no es espiritual. Está sembrando la semilla de Dios en ese hombre carnal. Pero de ahí, de esa semilla carnal, en lo carnal, hermanos, esa semilla se empieza a germinar ahí, hermanos, y de ahí se forma el hombre espiritual, porque el hombre empieza a hacer conciencia. ¿Qué está haciendo delante de Dios? ¿Cuáles son sus portamientos? Y se empieza a formar el hombre espiritual. Y empieza a tener nuevo nacimiento, hermanos. Ese nacimiento es bien importante que lo tengamos. Por cuanto, hermanos, tenemos que nacer de nuevo, porque leyendo San Juan 3, versículo 5, en San Juan 3 analizamos la bendita palabra de Dios, donde nos ordena nuestro Señor esto, hermanos, que es bien importante. Versículo 5 de San Juan 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua sabemos que es el bautizo que nos lleva, ¿verdad? Pero también dice de agua y de Espíritu. Y nacer del Espíritu es aceptar ser la nueva criatura. Es aceptar la palabra de Dios que es sembrada en nosotros. Aceptamos esa palabra y se empieza a formar el hombre espiritual, ¿verdad? Porque es necesario, por mandamiento del Señor Jesús, que si no, nosotros no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Es importante, por cuanto dice el versículo 6 de San Juan 3,
Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces quiere decir que hay dos en nosotros. En la carne nacimos de nuestro padre, ya se dijo, nuestro padre y nuestra madre, hombre carnal, pero hombre espiritual, nacemos con la palabra, empezamos a crecer el hombre espiritual. Pero hermanos, existe en nosotros una lucha, vamos a analizarla en Gálatas 5:16. Ahí, hermanos, analizamos qué dice nuestro Señor en la bendita palabra de Dios para darnos cuenta que estamos viviendo. En 5:16 dice el Señor, lo leo, lo tienen, ¿verdad? Digo, pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque, hermanos, el mandamiento nos da que vivamos en el espíritu, que vivamos en el otro hombre. Ya no vivamos en el hombre terrenal, ya no vivir en el hombre carnal, hermanos, sino en el hombre espiritual. Pero resulta que nosotros existe una lucha constante. Mientras estemos en la tierra, tenemos lucha, cada uno consigo mismo, porque dice ahí el 17, porque la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha constante. La carne busca las cosas terrenales de pecado, y el espíritu busca al hombre de Dios para que busque a su Creador, para que ese hombre de Dios le ore, ese hombre de Dios lea la bendita palabra, ese hombre espiritual busque las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí es que, hermanos, ahí se encuentra la lucha cada uno consigo mismo. Porque la carne busca sus deseos en la tierra. La carne busca, hermanos, lo que se acostumbra, lo que se vive. Y el espíritu está en guerra porque ese espíritu pelea con la carne para que la carne se rinda a su Creador y la carne se salga del pecado. ¿Para qué, hermanos, meternos en pecado si eso nos regresa al hombre carnal? Y en este caso importante es vivir ese hombre espiritual. Es necesario que entiendamos esto en Romanos 8, 17, 18. Vamos a buscar la cita en la bendita palabra de Dios y vemos qué dice nuestro Señor acerca de todo eso, ¿verdad? Por eso Romanos 8, versículo 17 y 18, es importante, hermanos, ver qué está pasando en nosotros, qué sucede en nuestra vida si no seguimos al hombre espiritual, ¿verdad? Dice ahí el Señor Jesús. 8, dijimos 8, 17, 18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se parece, no es de compararse con la gloria venidera, que nosotros ha de ser manifestada. Sabemos, hermanos, que lo que vivimos en la carne es sufrimiento para que el hombre espiritual sea formado. Si es formado ese hombre, entonces lo que padecemos es nada. Es nada a lo que nos espera de la gloria, nos espera. Si vencemos esta carne para que pase al hombre espiritual, entonces, hermanos, estamos nosotros aceptando al Señor Jesús en el cambio que quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Dice el 19, el 17, 18, también el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, sí, pero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo seríamos glorificados con el Señor? Saliendo del hombre carnal, hermanos. Entrando al hombre espiritual, hermanos, entramos en la gloria de Cristo porque estamos venciendo esta carne, para que esta carne no sirva más al pecado, sea transformado en ese hombre espiritual, en ese hombre que el Señor espera de nosotros, y sabemos que somos herederos de Cristo, porque entonces la promesa está en nosotros, que nos ofrece la vida eterna, ¿verdad? Dice claramente, sabemos que el versículo 7 nos dice así: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Qué quiere la carne entonces, hermanos? Solamente enemistarnos con Dios, para que nos pierdamos de esa gloria, ¿verdad? Quiere enemistarnos para que siempre estemos en la carne y no estemos en el hombre espiritual, ¿verdad? Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Esa carne no se puede sujetar por sí sola. Debemos obligarla. ¿Sabes qué? Mira, busca a tu Creador. Ora a tu Señor. Lee la bendita palabra. Estamos conscientes porque la carne nos enemiza con Dios por sus deseos, ¿verdad? El 8 nos dice,
Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Para qué nos engañamos? Si me voy al vicio, si me voy a hacer lo que no conviene, si voy a meterme en pecado, definitivamente no le agrado a Dios. Claramente dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Debemos salir de ese hombre carnal, debemos entrar a ese hombre espiritual. Porque ese hombre espiritual, hermanos, es el que va a ir a la vida eterna. La tierra, la carne es de la tierra. Amén, hermanos. Por eso estamos conscientes que tenemos que tener la lucha con nosotros mismos. Por eso dice San Mateo 4:17. Ahí en San Mateo 4:17, buscando la bendita palabra de Dios, el Señor Jesús nos dice esto, en lo cual nosotros, toda esta palabra debe entrar en nuestra mente y nuestro espíritu para hacer la voluntad de Dios, mas no de la carne. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesús, cuando fue bautizado, él, hermanos, empezó a predicar y dijo, versículo 17, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Nos debemos arrepentir, nos debemos salir de ese hombre pecador, nos debemos salir de ese hombre carnal, de ese hombre terrenal y aceptar ser ese hombre espiritual. Ese hombre que anda en el espíritu, ese hombre que ya la carne la vence reconociendo que es polvo. Primero hombre terreno es, ¿verdad? Pero el espiritual, hermanos, ese hombre es del cielo, por lo cual el Señor quiere que nosotros estemos caminando con Él, así como quiere nuestro Dios, hermanos. Analizamos qué dice el Señor a Jesús aquí, hermanos, en Efesios 1:5, leemos que dice la bendita palabra de Dios, y de esa manera, hermanos, nos identificamos y sabemos, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios, pero el Señor Jesús lo logró, hermanos. Lo logró con nosotros de acercarnos al Padre. 1:5, dice el Señor aquí. Efesios 1:5. Sígalo con su mirada. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó para que el Padre nos recibiera, nos adoptara, hermanos. Con los cambios que el Señor Jesús hizo en nosotros, de cambiarnos de hombre, ese hombre espiritual, para Dios, ese hombre carnal, terreno, se queda en la tierra. Amén. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. La voluntad del Señor fue lograr que el Padre nos adoptara, hermanos. Que fuéramos hijos de Dios, siendo esa nueva criatura, siendo esa persona, hermanos. Siendo esa persona que es el hombre espiritual, porque salimos del hombre carnal y así el Padre nos adoptó, nos recibió. Y por eso pasamos a ser hermanos del Señor Jesús. Pero hermanos, sabemos que Él es el unigénito Hijo de Dios 100% santo, 100% puro. Nosotros somos adoptados con la lucha de llegar a siempre estar en el nuevo hombre. Estar siempre en el espíritu, ese hombre espiritual, y salirnos del hombre carnal. Porque el hombre carnal es pura desobediencia con Dios. Porque el hombre carnal está acostumbrado a complacerse a sí mismo. Pero el hombre espiritual está para complacer a su Señor, que se llama Jesús. Amén, hermanos. Estamos conscientes de que nosotros pasaremos al hombre espiritual que el Señor Jesús quiere que seamos, hermanos. De esa manera, nosotros entraremos a la salvación y a pasar a ser hijos de Dios. Amén. Como lo dice nuestro Padre en San Juan 1:12. Dice claramente la bendita palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos de Dios porque pasamos al hombre espiritual, hermanos. Conscientes estamos de que nosotros somos ese hombre espiritual. Ya hubo un cambio, aunque exista dos hombres en nosotros, ya nos dimos cuenta que hay una guerra constante, es una lucha constante, la carne contra el espíritu contra la carne, hermanos, y debemos nosotros, hermanos, estar conscientes de que debemos darle lugar al hombre espiritual, porque lo carnal es primero, pero el espíritu viene del cielo a salvarnos, a cambiarnos, hermanos,
Por eso, regresando a 1 de Corintios capítulo 15, analizamos la bendita palabra de Dios, lo que nos dice aquí nuestro Padre. Tenemos el versículo 23 del capítulo 15, perdón, versículo 43, no 23, es 43. Lo leo y lo siguen con su mirada, mis hermanos. Dice, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levanta con potencia. Se siembra en vergüenza, hermanos. Se siembra en aquello que nosotros vivimos en el mundo. Qué pena, hermanos, de los pecados que estábamos metidos. Ahí fue cuando se nos habló la palabra, cuando se nos evangelizó, cuando se nos habló de las buenas nuevas, cuando nos invitaron a ser la nueva criatura, hermanos. Y fue en vergüenza, porque los pecados estaban palpables, sobre todo delante de Dios y de nosotros, porque sabíamos lo que hacemos mal delante de Dios. Por eso se siembra en vergüenza. Ahí fue sembrada la semilla de la palabra, hermanos. Y se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levanta con potencia. Porque, hermanos, sabemos que nosotros no sabíamos si había un Dios hasta que se nos habló. No sabíamos, hermanos, que nosotros teníamos que pasar a la nueva criatura, ¿verdad? Por eso es necesario que entiendamos que la bendita palabra de Dios quiere que nosotros la vivamos para que de esa manera pasemos al hombre espiritual. Analizando el versículo 46, de ahí mismo dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por ese motivo, hermanos, sabemos que somos ese hombre espiritual. Después de que recibimos a Cristo, estamos aceptando un cambio en nuestra vida. Y pasamos a ser hombre espiritual, y ya el hombre carnal o natural o animal quedó atrás. Solamente es para que nos sostenga en la tierra mientras nos tenga el Señor Jesús aquí. Pero cuando nuestro Padre Jehová ya, Él desea llevarnos, hermanos, ya es hombre terrenal, se queda en la tierra, con la promesa de que nos va a resucitar en el día postrero, pero ya no con esta carne pecadora. Sabemos que seremos semejantes a Él. Amén. Estamos conscientes de que el Señor Jesús está con nosotros y Él nos ama, hermanos. Por eso necesario es que entiendamos a que nosotros vivamos en el hombre espiritual. Amén, hermanos. Por eso el Señor Jesús dice, versículo 49, lo vamos a leer, que es lo que dice ahí, ¿verdad? Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. A como fuimos nosotros, hermanos, a como fuimos nosotros a ser ese hombre terreno, ahora, hermanos, estamos conscientes que vivimos en el hombre espiritual. En ese hombre cambiado que dice, y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Ahora somos de Cristo, hermanos. Amén. Conscientes estamos de que somos ese hombre espiritual. El hombre terreno va quedando atrás con sus caprichos y deseos. El hombre terrenal va quedando atrás con todo lo que es ese hábito de pecado que hacíamos. ¿Por qué? Porque ya pasamos al hombre espiritual. Ese hombre espiritual solamente vive a la obediencia del Espíritu Santo, a la obediencia del Señor Jesús, por cuanto ya no va a obedecer a la carne, por cuanto ya entregó su vida a Cristo, por cuanto deja que el Señor Jesús gobierne su vida, por cuanto se entregó y le entregó su vida y lo aceptó en su vida como único y suficiente Salvador. Por eso nosotros perdimos la autoridad en nosotros mismos, y el que nos manda, nos gobierna, se llama Jesús, hermanos. Es el que nos lleva a la salvación siguiendo estatutos y mandamientos. Pero de esa manera, hermanos, es necesario que nosotros entiendamos que la palabra de Dios se vive, se acepta, hermanos, y se hace su voluntad de las Sagradas Escrituras, por cuanto nuestro Padre, sabemos que el terrenal se va a quedar en la tierra, terreno es, y el hombre que es del cielo, que es espiritual, es del cielo, y el Señor Jesús vino desde el cielo, hermanos, a transformarnos, vino a formarnos ese hombre espiritual, para que de esa manera sigamos sus pisadas, obedezcamos a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, hagamos su voluntad, dejando que nos transforme la nueva criatura. Por eso, hermanos, dejamos que los estatutos y mandamientos trabajen en nuestra vida, para que el hombre sea transformado de día en día. Que no siempre estemos para vivir para nosotros, para complacer nuestra carne,
para no solamente tomar lo que nos gusta. No, hay que pensar en el Señor. ¿Qué le agrada al Señor? Que hagamos, que vivamos, para que hagamos su santa voluntad. No que nosotros estemos prestos para atendernos a nosotros mismos, pues nos volvemos idólatras con nosotros mismos. No, hermanos, estamos conscientes que estamos para agradar al Señor Jesús y para aceptar ese cambio que hace nosotros, que pasamos del hombre carnal al hombre espiritual. Amén. Sabiendo que nos da mandamiento, digo pues, andad en el Espíritu, dice el Señor, y no satisfaga los deseos de la carne. Por eso, hermanos, ya vivimos para Cristo. Ya no vivimos para nuestra carne, porque ya aceptamos andar en ese hombre espiritual. Sabemos nosotros, hermanos, que es la transformación que quiere el Señor, porque dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, porque es requisito. Sabemos, hermanos, que si nos metemos a fondo al estudio, no nos alcanzaría el tiempo, hermanos, de hablarlo ahorita. Solamente sería extenso todo lo que el Señor nos dice. Amén. Por eso estamos prestos, nuestro corazón, entendimiento y nuestra alma dispuesta a obedecer al Señor Jesús. Porque se trata de nuestra salvación. Se trata de que nosotros, hermanos, estemos conscientes de lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo y aplicarlo a nuestra vida para salir del hombre carnal, para entrar al hombre espiritual. Si leemos Romanos 8:1, analizamos la bendita palabra de Dios y vemos qué nos dice nuestro Señor. Las citas son aplicables a nuestra vida y a ponerlos por obra para nuestro provecho. También, hermanos, Romanos 8:1 dice nuestro Padre así. Búsquenlo en su Biblia, hermanos, y dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así es de que en esa manera no tendremos condenación. Amén. No tendremos condenación porque andamos en el Espíritu. Esas palabras son guardadas en nuestro corazón, hermanos, y es necesario que las pongamos por obra. Así es que, hermanos, que el Señor Jesús sea quien los bendiga y los guarde a todos, y todos estemos prestos para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Que el Señor Jesús sea quien los bendiga y los guarde a todos y ve con sus benditas manos. Amén, hermanos.